A ver, ¿qué es en realidad una constitución? Pues es mucho más que un simple texto legal, ¿eh? Pensemos en ella más bien como la biografía de una nación, un relato que está vivo y que nos cuenta su historia, sus valores e incluso sus mayores conflictos. Vamos a meternos de lleno en esa historia. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, fijémonos en esta frase de la Corte Suprema Argentina. La Constitución es, básicamente, el muro que nos protege. A un lado la tiranía, al otro la anarquía. Así de importante es lo que está en juego. No hay término medio. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, la mejor manera de verlo es imaginar la Constitución como el manual de instrucciones de un país. Es la guía esencial para que todo, más o menos, funcione como debe. Si un país fuera, no sé, un programa de ordenador, la Constitución sería su código fuente, su sistema operativo. No solo establece las reglas del juego y organiza el poder, sino que define su propósito, o sea, qué tipo de sociedad queremos ser, a dónde vamos. Es, por así decirlo, el ADN de la nación. Vale, pero ¿qué la hace diferente de cualquier otra ley? Pues tres cosas clave. Primero, tiene una finalidad, o sea, una misión clara. Segundo, su totalidad. No se anda con los pequeños detalles, sino que cubre los cimientos de toda la sociedad. Y tercero, su vocación de perdurar. Vamos, que está diseñada para ser una brújula que guía al país a lo largo de generaciones. Pero claro, para entender el presente siempre hay que viajar al principio. ¿Cómo empezó todo esto? Pues vamos a su origen, a la idea del llamado Estado gendarme. La idea original era simple, pero en su día fue una auténtica revolución. Pensadores como John Locke dijeron, un momento, las personas ya tenemos derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad. El Estado no nos los da, su único trabajo es protegerlos. O sea que el gobierno debía ser un guardián, no el protagonista de la historia. Dejad hacer, dejad pasar. Esta famosa frase lo resume todo a la perfección. La idea del Estado gendarme era precisamente esa, que el gobierno interviniera lo menos posible. Como un vigilante nocturno, que solo aparece si hay problemas. Pero la historia, ya se sabe, nunca se queda quieta. Y aquí es donde la trama da un giro de guión. Surge una idea completamente nueva. El Estado no solo debe vigilar, sino que debe actuar. Es el nacimiento del concepto de Estado social. Y el cambio es radical. Pasamos de un Estado que era un guardián pasivo a uno que es un protagonista activo. El foco ya no está solo en la propiedad individual, sino en su función social. Y el objetivo ya no es simplemente no molestar, sino garantizar activamente una vida digna para todos. Claro, esto nos plantea una pregunta fascinante. Si el espíritu de la Constitución puede cambiar tantísimo, ¿significa que tenemos que reescribirla cada 20 años? ¿O hay otra forma? Exacto, esa es la clave. ¿Cómo consigue un texto tan antiguo mantenerse relevante en un mundo que sus autores ni siquiera podían llegar a imaginar? Pues la respuesta es que hay dos caminos. Pensemos en ellos como si fueran la puerta grande y la puerta de atrás. La puerta grande es la reforma formal, un proceso enorme, muy difícil y a la vista de todo el mundo. Pero luego está la otra vía, que es mucho más sutil. Se conoce como mutación constitucional, y es una idea potentísima. Las palabras del texto son las mismas, pero su significado evoluciona con la sociedad. Es la forma en que un documento antiguo aprende a hablar el lenguaje del presente. La Constitución, literalmente, respira. Pero aquí llegamos a la parte más complicada, a la pregunta del millón. Porque una cosa es lo que dice el papel y otra muy, muy diferente es la vida real. Esta pregunta es provocadora, pero es necesaria. ¿Qué ocurre cuando la brecha entre la norma y los hechos es tan grande que el documento parece sencillamente una fantasía? Los expertos le han puesto nombres muy gráficos a este problema. Está la Constitución utópica, que suena como un cuento de hadas, algo inalcanzable. Luego, mi favorita, la gatopardista, aquello de cambiarlo todo en el papel para que en realidad no cambie absolutamente nada. Y finalmente, la de exportación, un documento impecable para las visitas, pero que en casa no usa nadie. Y aquí está el núcleo del problema. Este abismo, este divorcio entre el texto formal y la realidad vivida, no es un problema local, es uno de los grandes dramas del derecho constitucional en todo el planeta. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Pues quizá la lección más importante no es encontrar una única respuesta correcta, sino aceptar que la Constitución es en sí misma un debate continuo. En el corazón de la Constitución siempre hay una tensión, un tira y afloja constante entre dos ideas gigantes. Por un lado, el deseo de libertad individual, y por el otro, la búsqueda de una igualdad real que obliga al Estado a nivelar el campo de juego. Y esa es, quizás, la verdadera genialidad de una Constitución. No es un mapa con un destino fijo, sino más bien una brújula que nos ayuda a navegar.
Su verdadero poder no es darnos todas las respuestas, sino darnos un espacio para seguir haciéndonos las preguntas más importantes. ¿Qué significa ser libres? ¿Y qué significa ser iguales? Así que la pregunta final queda en el aire. Si la Constitución es una conversación que nunca termina, ¿de qué deberíamos estar hablando ahora mismo? ¿Cuáles son los temas urgentes de nuestro tiempo? Porque la historia, como acabamos de ver, no espera. Gracias por explorar estas ideas con nosotros.